Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Bueno, hoy tenemos una clase de 1 hora que vamos a dedicar a continuar trabajando con el ejemplo que estábamos viendo. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, considerábamos el método de Euler implícito, ¿bien? Ay, perdón. El método de Euler implícito, considerábamos su función de incremento y lo que estábamos viendo es, lo que estábamos haciendo era estudiarla, es decir, primero comprobar que para h suficientemente pequeño la función de incremento está bien definida para cualquier f que cumpla ciertas hipótesis básicas. Entonces la función de incremento está bien definida y cumple las tres propiedades que dijimos, que es continua, que cumple cierta condición de tipo Lipschitz y que si f es 0 la función de incremento es 0. Bien. Entonces lo que andábamos ya habíamos visto todo, pero nos dimos cuenta que en la demostración de continuidad había un error y estábamos corrigiéndolo. Bien. Entonces vamos a terminar esos cálculos. Bien. ¿Correcto, chicas? ¿Todo bien? Voy a compartir pantalla. Ok, bueno. Ok, bueno, pues vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Nada más voy a indicar que esto es del día de hoy. Vamos a poner así. Bueno, entonces hoy es jueves 25. Continuamos que la demostración de continuidad de la función de incremento del método Euler implícito. Entonces, continuamos con eso. A ver, entonces vamos a recordar lo que estábamos haciendo y continuamos. Entonces estamos viendo efectivamente la esto es la condición de tipo Lipschitz, la variable del aproximante y la condición 3. ¿Bien? Entonces aquí, empezamos aquí. Nos damos cuenta que la demostración de la continuidad, o sea la propiedad fi1 estaba mal, ¿bien? Porque estábamos utilizando mal la condición de Lipschitz de la f. ¿Bien? O sea, porque el primer argumento estaba cambiando y entonces no podemos usar la condición de Lipschitz. ¿Bien? Bueno, entonces lo que tenemos que ver es la continuidad en un punto arbitrario tv0h, ¿bien? Para h suficientemente pequeño, lo cual nos saldrá a lo largo de la prueba. Bien, entonces fijamos un epsilon y tenemos que encontrar un delta, tal que si pasa esto, entonces ocurre esto. Bien. Bueno, entonces pues trabajamos con esta expresión, ¿no? Para ver que se hace pequeña. ¿Bien? Entonces sustituíamos la expresión de la f. ¿Bien? Compartir pantalla, ¿verdad? Vale. Sustituimos la expresión de la f. Utilizamos un desarrollo de Taylor. ¿Bien? Este desarrollo de Taylor hay que tener estos son vectores en RD. ¿Bien? Entonces este desarrollo de Taylor hay que entenderlo vectorialmente. ¿Bien? Es decir, que tenemos un residuo por cada componente, estamos desarrollando por Taylor, ¿vale? Componente a componente, eso es lo que estamos diciendo. Ok, entonces utilizamos la desigualdad triangular, ¿bien? Porque estos son vectores de RD. Entonces todas estas normas son en RD, utilizamos la desigualdad triangular y ahora estimamos cada término por separado. ¿Bien? Utilizando la continuidad tenemos estas condiciones de aquí. ¿Bien? Utilizando la hipótesis de continuidad quiere decir que suponemos esta, 8. ¿Bien? Y a partir de 8 pues cada una de las componentes también es más pequeña, lógicamente. Eso es lo que estamos diciendo en estas tres desigualdades. Entonces el primer término que involucra la derivada temporal, ¿bien? Y esto no nos da ningún problema porque es el punto en el que estamos viendo la continuidad, entonces esto va a estar fijado. ¿Bien? Nada más, obviamente aquí
en toda esta prueba estamos pidiendo que f, vamos a suponer que f sea c1, ¿bien? Para que todas sus derivadas parciales estén bien definidas, además sean continuas, con lo cual van a estar acotadas, ¿bien? Ok, entonces estimamos de esta manera, simplemente utilizando la propiedad de la norma, y esto, la desigualdad triangular del valor absoluto, y todo esto más pequeño que delta, entonces obteníamos esto de aquí, ¿bien? Vamos a aclarar aquí para... Obviamente estamos suponiendo que f es c1, ¿bien? Vamos a ponerlo así, c1, ¿bien? O sea que es una función diferenciable, ¿bien? Con todas las derivadas parciales del primer orden, obviamente continuas. Denotemos, vamos a denotar algunas constantes que nos van a hacer más cómoda la escritura de todas las desigualdades que estamos poniendo, porque nos salen ahí unos formulones terribles que realmente lo único que nos preocupa es que sean constantes positivas y ya, ¿vale? Entonces vamos a darle nombre y así facilitamos todo. ¿Bien? Entonces, bueno, teníamos esto que queremos acotar, es más pequeño que estas tres normas. Entonces la primera nos sale esto de aquí, entonces vamos a poner, pues esta norma de aquí la vamos a poner C1, por ejemplo. Entonces es esta, a ver, ¿dónde está? Esta. Toda esta norma de aquí. La voy a llamar C1, que es una constante positiva. Una vez fijado el punto, ahora vamos a denotar también C sub 2, otra constante que nos aparece aquí. Entonces, para el segundo término tenemos toda esta suma de derivadas con respecto a las variables VJ, ¿no? Okay. Aquí hay que ser cuidadoso, ¿bien? Porque las VJ, vamos a ver, las VJ son vectores de RD, entonces realmente estas derivadas parciales, vamos a ver, estas derivadas parciales son con respecto a las componentes de las VJ, ¿bien? Entonces esto hay que reescribirlo con más cuidado, ¿bien? Fíjense que la f depende de dos argumentos, tal y como lo estamos escribiendo, de dos argumentos, de t y de v, ¿bien? Pero claro, hay que tener cuidado porque la v es un vector, espérame, a ver, no, ¿qué sentido tiene aquí? La v es un vector de RD. Perdón, está bien. Entonces tiene d componentes. Entonces realmente tenemos dos argumentos, pero lo que tenemos son d más un componentes escalares, argumentos escalares. Bien, por eso estamos poniendo aquí estas derivadas. Ok. No, esto está bien. Entonces vamos a estimar esta segunda norma. Entonces los cálculos que hacíamos eran estos de aquí. Entonces primero lo que hacíamos era aplicar la desigualdad triangular y entonces sacábamos la suma fuera, y después, como esto de aquí es un escalar, porque ya hemos concretado en la componente jésima, entonces esto es un escalar, entonces sale con el valor absoluto. Ahora esta norma pues simplemente nos lo quitamos poniendo el máximo de estas derivadas, ya está. Y nos queda la suma de estas de estos dos sumandos de aquí, porque aquí hemos aplicado la desigualdad triangular para el valor absoluto, donde juntamos este término con este, que nos quedaron aquí, ¿no? Y estos dos que tienen que ver con la phi aquí, ¿bien? Entonces, bueno, estos términos de aquí, pues simplemente decimos que es menor o igual que d por la norma de v0 w0, estas son las componentes, ¿bien? Y esto más pequeño que d por delta,
porque esto ya dijimos aquí que era más pequeño que delta. Entonces de ahí sale. Y el otro término, que es este de aquí, fíjense que la phi está en puntos distintos y aquí tenemos h tilde y h, por lo que necesitamos aquí sí meter un término mixto. Entonces, primero, como hicimos unos días atrás, decimos que h tilde es más pequeño que 2h, bajo esta hipótesis. Entonces estamos poniendo delta menor o igual que h, ¿bien? Eso luego hay que recordarlo. Y entonces, pues ya con la estimación que hicimos el otro día, que era esta de aquí, pues si tiene esta suma, cada uno de estos sumandos es menor o igual que esta norma, entonces esto es menor o igual que d veces esto de aquí, que ya hemos visto que era más pequeño que esto. Entonces, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, pero multiplicado por d, porque arrastrábamos aquí un d. ¿Bien? Nada más. Bien. Bueno, entonces ahora hay que utilizar todo esto para estimar el segundo sumando que teníamos aquí, ¿no? El segundo, sí, segundo sumando. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿vale? ¿Sí me siguen? Ok, vale, muy bien. Bueno, entonces esto lo vamos a poner así. El segundo término, vamos a decirlo igual que antes, término se estima de la siguiente manera. Bueno, el segundo término está aquí, entonces voy a poner aquí para que quede claro que es ese. Bien. Esto decíamos que era menor o igual que esto de aquí y estimamos esta parte. Bien, entonces bueno, voy a copiar este para que quede claro que estamos usando esa. Bien. O bueno, ya puedo yo creo sustituir aquí. Bien. Entonces ya tengo esto de aquí y ahora bueno, pues esta suma de aquí de los W0J menos V0J, esta suma hemos dicho que es menor que D por delta, menor que D por delta, esa suma. Entonces aquí hay que poner a ver, aquí esto lo vamos a quitar pero ese paréntesis si se deja, y entonces esto lo sustituimos por D delta, ¿bien? D por delta, utilizando esta desigualdad. De hecho aquí podemos poner inclusive si queremos un menor estricto, porque ahí teníamos un menor estricto, ok, y la suma de este término de aquí, ¿bien? Es esta de aquí. Tenemos que menor o igual, ¿bien? Pero como el otro era estricto, pues queda estricto, que esto de aquí. Entonces voy a copiarlo así queda. ¿Bien? Entonces donde va eso ponemos todo esto de aquí. ¿Bien? A ver, entonces aquí no, perdón, que nos liamos. Bien, todo esto de aquí se sustituye por todo esto de aquí y obviamente esto va a quedar muy grande. Bueno, está bien. Entonces esa suma es menor que 2dh por esta norma de aquí más d delta por eso de ahí, ¿no? Ok. Bueno, muy bien, así lo dejamos. Ok. Vamos a estimar antes de continuar, vamos a estimar el tercer término y luego ya juntamos todo. Bien, ponemos nombres a las constantes para que quede todo más bonito.
más sencillo y ya. ¿Sí me siguen? ¿Vale? ¿Están conmigo? ¿Ok? Vale. Si ven algo raro o se pierden o lo que sea, díganme y paramos. Pero lo que quiero es que no se pierda nadie. Bien. Para el tercer término, bien, usamos que... Bueno, vamos a ver. El tercer término que nos referimos es este, ¿no? Entonces es el residuo de orden 1, ¿bien? Que básicamente serían derivadas de orden 2, derivadas parciales de orden 2, pero es el residuo de orden 1 en la fórmula de Taylor, ¿bien? En cada una de las D componentes que tenemos, ¿ok? Porque estamos desarrollando por Taylor, esto vino a desarrollar por Taylor la F, ¿bien? Alrededor de este punto. Bueno, entonces tenemos aquí un residuo, ¿bien? Evaluado en ese punto que es perturbación del otro que acabamos de decir. ¿Bien? Entonces aquí no nos vamos a complicar, lo único que decimos es que bueno, pues lo que cumple el residuo de Taylor, ¿no? Que el residuo de orden 1 dividido por la norma tiende a 0, ¿vale? Y eso es cierto en cada componente, las de componentes, por lo tanto, pues la norma pues también es cierto. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, voy a copiar el residuo, aquí está, con la norma. A ver, trabajamos, usamos que, bien, límite, ahora veremos de qué, de esto dividido por la norma. Entonces hay que elevar a 1 porque es el residuo de orden 1 y la norma de la diferencia es esto, precisamente. Esto de aquí sin el cuadrado. ¿Dónde? Aquí. Ya tenía aquí la norma puesta. Bien. Y podemos poner cuando esto tiende a 0, o lo que es lo mismo cuando uno tiende al otro. Y esto pues es igual a 0. Entonces fíjense, para estimar ese tercer término, este de aquí, simplemente aplicamos pues la condición de residuo que nos dice, al final lo que se nos concreta es que este residuo, la norma de este residuo dividido por la norma de la diferencia de los vectores, cuando esta norma tiende a 0, es decir, cuando este vector tiende al otro en el espacio correspondiente, pero bueno, también lo podemos poner así, es igual a 0. ¿Ok? ¿Bien? Condición del residuo de Taylor, básicamente de ahí sale. Tenemos esa condición para cada una de las D componentes del vector y entonces de ahí se deduce para la norma de todo el vector. ¿Ok? Bueno, entonces eso nos permite... perdón. Bueno, eso nos permite decir que existe una constante positiva tal que la norma de ese residuo, la norma de ese residuo es menos igual que esa constante por ese vector, ¿no? Precisamente porque ese límite tiende a 0. Pueden pensarlo como que la norma del residuo es igual a la norma del residuo multiplicando por 1. En lugar de 1 multiplicamos y dividimos por la norma del vector diferencia, o sea, por esta norma de aquí que está en el divisor. Y entonces al dividir uno con otro es algo que tiende a 0, porque por lo tanto cuando esa norma sea más pequeño que vamos a ver, esto lo vamos a hacer más pequeño que delta, ¿no? Entonces pues si ponemos delta por ejemplo más pequeño que 1 o lo que sea, pues eso será más pequeño que una constante y me queda al lado esa norma. Entonces total, que la norma del residuo es menor o igual que una constante por esa norma. ¿Bien?
Entonces, de hecho estamos, por aquí habíamos dicho delta menor o igual que h, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar eso para... Luego, si delta es menor que h, menor o menor o igual, a ver, ¿dónde habíamos usado menor o igual? Bueno, pues venga, menor o igual, no importa mucho. Bien. Se tiene que existe una constante que si yo voy a poner, estas son C1 y C2, voy a poner C0, ¿vale? Ya está. C0 positiva, bien. De hecho, ahí vamos a usar, voy a poner C3, ¿no? Y luego, tal que, vamos a ver, copiamos esta norma. De hecho, puedo copiar todo esto, lo voy a aprovechar. Entonces, esta norma, esto lo quito, es menor o igual que C3, dije aquí, y quito esta llave. Vale. Entonces, lo que estoy diciendo es, a partir de esta condición del residuo, es que si, por ejemplo, delta menor o igual que h, obviamente esto de aquí estamos suponiendo que es menor que delta, entonces es menor que h. Bien. Bueno, pues existirá una constante C3, la que sea, tal que la norma de esto de aquí es menor o igual que C3 por esta norma. Bien. Y por lo tanto, esto es más pequeño que C3 por delta, ¿no? Esto vamos, más pequeño que C sub 3 por delta. Y de esa forma estimamos el tercer término. Este es el más sencillo porque esta condición ya nos da todo. No ha habido que hacer álgebra. ¿Ok? ¿Se ve? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora sí. Denotamos C1, esta norma de aquí, y C2, ¿cuál nos va a hacer falta para el segundo término? Bueno, pues tenemos esta, por ejemplo, de aquí, este máximo. Para no escribir tanto, que no ocupen tanto las fórmulas, esto de aquí lo vamos a poner, le vamos a poner C2 y ya está. Para que las... algo más que podamos ahorrarnos, obviamente esta constante es positiva. Y solo depende de los datos del problema y del punto en el que estamos. Entonces esto ya aquí nos va a aparecer un C2. Esto no importa que aparezca aquí porque lo vamos a pasar al otro lado, porque fíjense que esto viene de trabajar con este de aquí. Entonces este no... ¿dónde estábamos? Ajá, este no nos va a dar aquí. Esto no va a dar problema. Y este de aquí, pues si quieren podemos ponerle también C4, ¿no? Esta norma de phi sub f. Esto de aquí. No, cuidado. Es esto de aquí. Sin esta, perdón, esta. Ok. Y C3 ya lo ocupé para la otra, para la del residuo, entonces pues C4. Bien. Denotemos por conveniencia nada más estas constantes. Así hemos demostrado que se tiene lo siguiente. A ver, entonces empezamos aquí. Entonces esta norma, aunque realmente solo necesito esta parte, hasta aquí. A ver, creo que esto ya lo...
sí. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a ver, aquí. Esto de aquí, vimos que era menor o igual. Ah, y aquí hay una rata. Este igual es un menor o igual. Voy a corregirlo para... Entonces esto de aquí es aquí, menor o igual. Bien, ahora ya quedó bien. Entonces vamos a... Ajá, aquí. Esto de aquí es igual a esto, que es menor o igual, que es la suma de estos tres. Bien. Y cada uno de estos tres, este por ejemplo, es menor que esto de aquí. Entonces yo tengo eso, pero esto, si hemos escrito que esta derivada parcial con respecto al tiempo es C1, ¿bien? Entonces lo que me está diciendo es que este primer sumando es más pequeño que 2C1 por delta. Entonces vamos a poner aquí aquí más pequeño que 2C1 delta más más el segundo sumando, que es este de aquí, y el segundo sumando lo estamos estimando aquí, bueno, a ver, aquí el segundo sumando lo estamos estimando aquí, entonces es más pequeño que todo esto de aquí, pero este máximo lo estamos denotando C2, entonces C2 por todo esto de aquí. Vale, voy a copiarlo de ahí aquí. Entonces todo esto, pero realmente solo a partir de aquí, solo la llave, y antes tengo que ponerle C2 nada más. Entonces el C2 por esa llave, y falta todavía el tercer término. Aparte de eso, aquí tengo D por delta, aquí tengo 2DH, eso se queda igual, y aquí tengo D delta por norma de phi sub f en TV0h. Y la norma de phi sub f en TV0h lo llamé C4. Así que esta norma de aquí es C4, quedaría DC4 delta. Entonces corrijo esta de C4 aquí, esta la quito y la voy a poner aquí, C4 delta. Aquí voy a poner también una separación, aquí, y eso queda ahí. Okay. Y el tercer término, ¿bien? Entonces teníamos que esto de aquí es menor o igual que estos tres sumandos, y el tercero, lo que tenía que ver con el residuo, ¿ven? Lo estimamos por C3 delta. Entonces aquí podemos poner C3 delta. Vamos a ver si esto se ve bien así. ¿Bien? Entonces, con todos estos cálculos y estas notaciones para las constantes, para que quede esto más cerradito, lo que nos queda es que lo que queríamos, esta norma de aquí, es menor que 2C1 delta más C2 por toda esta llave de aquí, que es D por delta más 2DH por esta norma de aquí, más DC4 delta más C3 delta. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, vale. Bueno, vamos a juntar todos los términos con delta y el otro que queda, nada más para que quede más compacto todo esto de aquí. Entonces, a ver. Entonces, simplemente vamos a operar con todo esto que tenemos aquí. Bueno, entonces, a ver, voy a poner
primero un corchete y todo lo que va multiplicando a ver, quiero poner un corchete ahora, que yo no sé si con esto no, los corchetes van simplemente así. Lo que le voy a poner es un modificador del tamaño, a ver, así. Bien. Bueno, entonces todo eso es lo que acompaña delta, que es 2C1, lo quito y el delta este me va a servir aquí. Entonces tengo 2C1 más aquí. Ahora, más C2 multiplicando a D por delta, entonces es DC2. A ver, esto lo voy a quitar. Este ya va afuera, entonces este D por delta. Entonces es DC2 más este otro término lo voy a poner al final, y entonces tengo C2 por D por C4. Entonces tengo pues DC2, que lo puedo multiplicar por 1, DC2 de este de aquí, más C4. Entonces voy a poner aquí más C4 para incluir este de aquí y C3, este que tengo aquí. Entonces esto ya va afuera, esto ya lo incluí, esto no lo voy a necesitar, entonces queda aquí más C3, ¿no? Más C3, todo multiplicando a delta, más, bueno, eso lo pongo así, ese 2DH me sobra, no, perdón, más 2DH, pero también tengo que poner el C2, 2D C sub 2 por H y por esa norma de aquí. Bien, entonces tengo todo esto de aquí, que en definitiva es una constante, que viene del 2C1, todo lo que esté multiplicando por delta, ¿no? 2C1, DC2, aquí, este lo pongo al final, C2 por D por C4, entonces aquí está este término, y C3. Bien, entonces todo eso multiplicando por delta, y este término con las funciones de incremento, que es el mismo que aparece aquí, que lo voy a pasar restando, y que viene multiplicado por 2D C2H. ¿Ok? ¿Sí se ve, chicas? Ya, yo creo que ya con esto ven el final, ¿verdad? Vale. Ok, Yasmin. ¿Sí se ve? Vale. Bueno, pues entonces lo único que hay que hacer es pasar este restando. Por lo tanto, a ver, vamos a pasar este restando. Entonces, a ver, primero, no, pues con este de aquí lo hago. Vamos a ver. Entonces, esto de aquí lo quitamos y lo ponemos aquí. Entonces va a estar multiplicando por, vamos a poner así, y aquí tenemos 1 menos este 2 de C2H. Vale, yo creo que así va a quedar bien, y aquí es un menor, así. Vamos a ver. Entonces, como decía, este término de aquí, bueno, este último término de aquí lo pasamos restando al otro lado y sacamos factor común esta norma, y entonces lo que nos queda es 1 menos 2 de C2H, ¿bien? Por esto de aquí es más pequeño que toda esta constante por delta, ¿bien? Ya no le voy a poner nombre, esto es lo que sea, pero es una constante, no me
no me interesa mucho el valor. Una constante positiva, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues pasar este dividiendo, pero para que no se invierta el sentido de la desigualdad, esto tiene que ser positivo. Lo cual, como ven, como D es positivo, C2 es positivo, pues y H es positivo, pues para H suficientemente pequeño, esto seguramente, bueno, esto es positivo, ¿no? Entonces, a ver, finalmente, si H es más pequeño que, vamos a ver, para que este corchetito de aquí sea positivo, 1 tiene que ser mayor que esto de aquí, entonces H es más pequeño que 1 sobre 2DC2. 1 sobre 2DC2. Que obviamente es un número positivo. Se tiene pues que esto de aquí es positivo. Para eso lo estoy pidiendo. Bien. Y por lo tanto, a esto de aquí ya podemos escribirlo. Entonces, aquí voy a poner una notación de cociente. Entonces esto de aquí, si los corchetes, pues ya no los necesito, va en el divisor. ¿Bien? Todo esto de aquí va en el dividendo y el resto pues es multiplicado por delta. ¿Bien? Esto de aquí que esos corchetes ya no los necesito porque está aquí en el dividendo. Entonces directamente así lo ponemos. ¿Vale? Entonces ya está. Si H es más pequeño que 1 sobre 2 de C2, que esto es una constante positiva, obviamente, entonces esto es positivo y lo puedo pasar dividiendo y me queda esto de aquí. ¿Vale? ¿Sí se ve, chicas? ¿Ok? ¿Sí, Jasmine? Vale. Bueno, obviamente esta constante de aquí es positiva porque C1 es positivo, C2 es positivo, C4 es positivo, C3 es positivo y el divisor estamos poniendo una condición para que sea positivo, así que ya está. Bien, entonces tomando, en resumen, tomando delta menor o igual que el mínimo, y aquí vamos a poner llaves y adaptado al argumento. Ok, entonces, a ver, dijimos que delta tiene que ser, suponemos por aquí, delta menor o igual que h, ¿vale? Delta menor o igual que h. Por otro lado, queremos que esto sea más pequeño que epsilon, entonces delta tiene que ser más pequeño que epsilon por el inverso, el recíproco de este cociente, ¿no? Entonces dijimos delta menor o igual que h, era por aquí, ¿verdad? Aquí delta menor o igual que h, y aquí también usamos la misma. Entonces por un lado es h, y por el otro lado es epsilon por el recíproco de este cociente. Entonces nada más le voy a dar la vuelta aquí y ponemos epsilon, el epsilon que hayamos fijado. Y a ver, el de abajo hay que ponerlo arriba, que es este de aquí, y ya está. Bien, porque pasa dividiendo, de ahí sale. Bien. En resumen, se tiene el resultado para, bien, para esta condición de h, recuerden, para h suficientemente pequeño. Vamos a poner entre paréntesis el resultado. Ok, entonces si h es suficientemente pequeño,
eh, se tiene el resultado. ¿Está bien ahí? Ok. ¿Sí se ve? Bueno, ya son las 10. Lo que vamos a hacer mañana es vamos a acabar de cuadrar, de ver bien estos resultados que han involucrado muchos cálculos, pero realmente todas las técnicas son elementales de los cursos de cálculo. Eh, y bueno, vamos a acabar de redondear todo eso, de explicar bien y vamos a analizar un poco eso que tiene que ver con cómo estudia uno la función de incremento, tanto la existencia como sus propiedades para el caso de métodos implícitos. Como ven, pues no es algo trivial, desde luego hay que andar allí haciendo estimaciones y trabajando un poco con ello, ¿bien? Entonces uno tiene que hacer cálculos. Entonces por eso muchas veces en los cursos estos se ignora y pues uno supone ahí que va todo bien, pero pues eso puede dar la falsa percepción de que ahí no hay nada, que eso es automático, todo va bien y ya. Y no, para que un método implícito, que tienen su interés por diversos motivos, como ya hemos comentado otras veces, o sea, no es complicarse la vida porque sí, por gusto, pues para que un método implícito simplemente esté bien definido y luego ya pues que tenga las condiciones adecuadas para poder analizarlo con las técnicas que se utilizan, pues ahí hay trabajo matemático detrás, ¿bien? Entonces por eso quería hacer todo esto, que lo vieran, ¿bien? ¿Qué iba a decirles? Eh, Otra opción para ver la continuidad de la función de incremento del método Euler implícito o en general de otro método implícito es utilizar el teorema de la función implícita, ¿bien? Pero quería que vieran así cómo se hacen los cálculos. Utilizando el teorema de la función implícita, pues también hay que hacer un desarrollo, aunque quizás no son tantos cálculos. Entonces también eso lo vamos a comentar ayer y entonces pues ya han visto, digamos, dos maneras y así pueden analizarlo y compararlo, ¿bien? Pero para que vean lo que hay ahí detrás, ¿vale? Entonces pues mañana nos vemos y continuamos con eso, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues... están escribiendo. Yasmin ya se fue. Ya nos hemos pasado de las 10. ¿A qué te refieres con ver el método de colocación? ¿Te refieres a analizar la función de incremento? O sea, analizar la función de incremento de... Bueno, métodos de colocación hay muchos. eh, yo les puse algunos ejemplos, ¿no? Creo que un par de ejemplos. Ok, bueno, si quieres... mira, vamos a hacer una cosa, Carol. Trabájalo para ver si consigues... eh, resolver tus dudas o al menos, sobre todo, si no las disipas, tener claras cuáles son tus dudas o tener claro dónde te atoras, ¿bien? Pues mañana lo comentas tú y lo vemos entre todos, ¿vale? Pero sí me gustaría que si pudieras exponerlo tú de alguna manera
o tienes algo escrito, o tuvieras algo escrito, para que nos expliques qué es lo que has hecho y dónde están tus dudas, o dónde te atoras, o dónde no ves algo claro, no sé, ¿vale? Ok, muy bien, muchas gracias. Pues entonces quedamos así para mañana. Prepárate eso, por favor, y mañana lo vemos, ¿vale? Sale. Bueno, cuídense mucho. Hasta mañana.